A ver si recuperamos la comunicación con el señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ministro, ¿me escucha? Lo escucho perfectamente, Gustavo. Un saludo a usted, la mesa de trabajo y a los oyentes. Muchísimas gracias, ministro. Ayer tuvimos una presencia de muchísimos colombianos en las calles, manifestando algunas inquietudes con los proyectos del presidente Petro. Fue un día no del todo afortunado, la caída de la laboral, la caída ya la teníamos de la política en esta legislatura, la caída de cannabis, la embolatada de los principales proyectos del ministro de Justicia. Señor ministro, lo que viene de aquí en adelante es seguir sin escuchar a la gente, sin concertar, o tiene que haber un cambio en la política del gobierno del presidente Petro para concertar con la gente y con los partidos. A ver, Gustavo, las movilizaciones las miramos con respeto desde el gobierno. La gente hizo una movilización importante, evidentemente no fueron movilizaciones pequeñas, se movió mucha gente, salieron con sus argumentos y eso es democracia. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, garantizar la tranquilidad, garantizar que las marchas pudieran cumplirse sin dificultades. La gente se comportó como debe ser, bien, sin ninguna dificultad, y es evidente que ese tipo de mensajes democráticos en una sociedad pues no pueden desecharse, tienen que escucharse. Gustavo Petro siempre ha hablado de un pacto nacional, pero un pacto nacional que obviamente no desdibuje lo que él le propuso a los colombianos, unos cambios de fondo en temas centrales como la salud, como las pensiones, como el tema laboral, y en el marco de esos cambios pues vinimos desarrollando una agenda legislativa en la que avanzamos en una buena etapa. Si usted me permite, Gustavo, yo le hago rápidamente un recorderis. Este es un Estado que está financiado con una buena reforma tributaria, que tiene una ruta para seguir muy coherente con lo que le propusimos a los colombianos, con un plan de desarrollo aprobado por un respaldo grande del Congreso, que sacó actos legislativos como el de jurisdicción agraria, campesino sujeto de derechos, que fue coherente con nuestra lucha con el cambio climático al apoyar y aprobar el acuerdo de Escazú, y que en las tres reformas sociales avanzamos de una manera interesante en la reforma a la salud, la reforma pensional, incluso la reforma laboral alcanzamos a votarla en la Comisión Séptima de la Cámara con la mayoría requerida, y por términos, por tiempo, se nos quedó y no alcanzamos a votar el articulado, lo que no significa que no tengamos la decisión de proponerle al país el debate sobre esa reforma laboral. Y claro, al gobierno le sigue interesando sentarse con los ciudadanos, explicar, hacer pedagogía, porque fíjese que en el fondo, Gustavo, está ocurriendo algo muy complejo, y es que a cambio de hacer debates de fondo sobre por qué es o no es conveniente esta reforma, muchas veces asumimos simplemente partido, y entonces si yo creo en el gobierno, pues la reforma es buena per se, y si yo no creo en el gobierno, la reforma es mala per se. Yo sí creo que los colombianos deberíamos hablarnos y escucharlos más. Ministro, pero yo quisiera saber si adentro de Palacio, digamos, el presidente entiende la dimensión de la protesta de ayer, porque fíjese que él pone un trino tarde ya en la noche donde dice que la protesta fue débil en la costa Caribe, que fue débil en la costa Pacífica, que no llenó la Plaza de Bolívar de Bogotá y que fue fuerte, como siempre, en Medellín y en los Santanderes, lo cual no es del todo cierto, porque la Plaza de Bolívar sí se llenó, había 90.000 personas en Colombia protestando, según el dato de la policía, y si usted compara eso con los 30.000 que protestaron en Colombia hace 3 semanas en la marcha de apoyo al gobierno, pues los números son muy contundentes. ¿El presidente está entendiendo la dimensión de lo que la gente le está diciendo? Hay una oposición que uno tiene que escuchar y respetar. Yo no voy a comenzar a hacer aquí un concurso pues para ver quién puede llenar más la Plaza de Bolívar, entre otras cosas porque yo como ministro sí tengo el temor de que de aquí en adelante nos convirtamos en cosas que a mí no me gustaría para mi país, a ver quién moviliza más gente, No, yo sí creo que es interesante poder sentarse, hablar sobre los temas de fondo. Yo voy a hacer un ejemplo muy sencillo, y se lo dije anoche asumiendo que a pesar de que ganamos mayorías
para aprobar el cannabis de uso adulto en el Senado, pues no nos alcanzaron los votos porque era una reforma constitucional. Y yo les decía, mire, estos son los típicos temas que no deberían ser temas de gobierno-oposición, sino analizar realmente qué le conviene al país. Ese acto legislativo sí ayuda a desescalar la violencia en muchos lugares de Colombia, sí es un mecanismo para enfrentar el problema de la drogadicción, y la gente, a cambio de hacer un debate a fondo sobre eso, sobre esos elementos centrales, entre otras cosas, en un proyecto que ni siquiera era de origen gubernamental, era de origen parlamentario. El doctor Lozada, María José Pizarro se la jugaron a fondo por ese tema. La gente, en un acto de más de pasión que de razón, salió a votar, y yo creo que Colombia perdió una buena oportunidad. Esos son los espacios en los que también hay que escuchar, o sea, no solo pedirle al gobierno que escuche, sino pidámonos todos los colombianos escucharnos un poco más. Ministro, ¿a usted no le preocupa el tono de este gobierno frente a la prensa? ¿Usted cree que esto puede cambiar con estas manifestaciones? Porque el presidente Petro le sigue echando la culpa a los medios de todo lo que pasa. A mí me preocupa el tono en general del país, y no debería ser así. A ver, yo hago un análisis. Mire, este es un país que, a diferencia de muchos países latinoamericanos, pudimos frenar la inflación. Está en un momento muy interesante la inversión extranjera directa, se bajó el déficit fiscal, está bajando, y pues los índices lo dicen, el desempleo. O sea, hay un momento económico interesante que no deberíamos desaprovechar. Lo que firmó el presidente en Alemania, la gente no ha dimensionado el alcance de lo que eso puede ser. O sea, convertir a Colombia en uno de los grandes productores de hidrógeno verde es convertir a Colombia, o entregarle a Colombia, una posibilidad económica real de desarrollo. Entonces, cuando tenemos todas esas posibilidades, nosotros, a cambio de ver cómo potenciamos esas posibilidades, nos dedicamos a ver cómo nos acabamos unos a otros. Yo sí, pues hago un llamado no solo a un sector de la población, sino a todos los sectores de la población, a una discusión más serena en el país. Toda la razón, ministro. Así comenzábamos hoy 6 a.m. precisamente hablando de la posibilidad de bajarle un poco el tono a los ánimos, de entendernos, de conversar y de lograr construir un país para todos. Ministro, muchas gracias. Seguimos midiéndole el aceite a la política por estos días. Mil gracias, Gustavo. Un abrazo.